Número de registro es 16881 y gentilmente nos atiende Aida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde el Litoral Radio. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por el espacio. Por favor, bueno, ¿cómo viste lo que pasó ayer? Digo, ¿tenés alguna manera de explicarlo? Bueno, hay varias formas de explicarlo, pero voy a tratar de ser lo más objetiva y directa posible. Uh-huh. En los últimos años, ustedes estaban diciendo que justamente que cada vez que el peronismo o el kirchnerismo parece que se va, vuelve a resucitar. Uh-huh. Básicamente lo que sucedió en estos últimos años en la región, en Sudamérica, es que se dio un proceso de mercantilización de la política, ¿no es cierto?, que puso a los aparatos oficiales, ¿no es cierto?, los dejó muy mal expuestos durante el caso de Odebrecht. Y eso produjo una respuesta de la derecha que se radicalizó, ¿no es cierto?, surgieron partidos más radicalizados a la derecha y se precarizó la postura de centro, que ayer vimos que justamente fue la que perdió el electorado que tenía capitalizado. Ayer Juntos por el Cambio volvió a ser un partido prácticamente urbano, ¿no?, que solamente responde a los intereses o representa los intereses del electorado de Cava. Así que bueno, a 40 años de la democracia, yo creo que lo más destacable es que, en primer lugar, la gente se volcó a un voto más conservador, ¿no es cierto? Y también el hecho de que las tensiones en pos de un líder carismático que venga a resolver milagrosamente los problemas que se vienen arrastrando, porque son problemas que vienen arrastrándose desde el 2012 prácticamente en la economía que no crece, la gente decidió volcarse a un voto más conservador. Y eso se da porque tenemos que diferenciar el voto etario, ¿no es cierto? Si yo tengo 16 o 18 años, tengo muy poco para perder, en términos de 4 años para esperar, ¿no es cierto? Y en cambio las personas de clase media trabajadora sí tienen más para perder porque son los que responden por cuentas, créditos, la casa, el auto, el colegio de los niños. Vos sabés que pensaba también en lo que fue las PASO, digo, entre las PASO y la jornada de ayer, el peronismo, Unión por la Patria, logra recuperar 5 provincias en donde, por ejemplo, Juntos por el Cambio también tenía su fuerza. Pienso en lo que mencionaste del centro en la figura de Horacio Rodríguez Larreta y cómo Juntos por ahí termina siendo el gran perdedor, porque a partir de ahora, ¿qué va a terminar siendo esta coalición? Sí, realmente el centro en toda Latinoamérica ha perdido terreno bastante, ¿no es cierto? Porque se da justamente la institucionalización de estos partidos de ultraderecha que forman como una fachada. Y esto fue algo que el peronismo sí supo capitalizar. Porque ayer lo que se dio básicamente es el resultado de la militancia y los cuadros formados. Eso fue lo que hizo la diferencia a favor del peronismo y del radicalismo. Los cuadros formados fueron los que ganaron al electorado, lo que convenció al electorado común, ¿no es cierto?, al electorado de a pie. Por ejemplo, si nosotros miramos, vamos a hacer un análisis de menor a mayor. Si nosotros miramos en la provincia de Corrientes, ¿no es cierto?, los municipios donde ganó el oficialismo radical son aquellos municipios donde las intendencias están muy identificadas con el pueblo. Da el caso, por ejemplo, de Beni Buján, ¿no es cierto?, que tiene mucha ascendencia con la gente de San Luis por el contraste de su gestión. Le ha dado mucho crecimiento y auge a la ciudad, a la capital del departamento. También tenemos municipios como Santa Ana y San Cosme, donde el radicalismo se concentra en torno de la figura de capital. Eso se da porque en estos pueblos y en estas intendencias el electorado percibe una identificación con el cuadro, ¿no es cierto? En cambio, en las intendencias donde se perdió fue porque justamente la disputa la gana la gestión del peronismo. Y de acá a lo que se viene, ¿cómo ves, digo, todo este mes que vamos a transitar?
No te pregunto concretamente qué crees que vaya a pasar en el balotaje, pero digo, ¿cómo pensás que se pueden reorganizar las fuerzas de acá a noviembre? Bueno, Massa claramente se mostró como deskirchnerizado, ¿no es cierto? Uh-huh. Ayer dio un mensaje de que justamente el peronismo duro es el que lo lleva a él como líder. Él salió a recolectar, digamos, la militancia que proviene más de la construcción, de los gremios, de los sindicatos, y que son los que justamente se manifestaban bastante desalentados por la falta de liderazgo de Alberto Fernández y también por la campaña de miedo que representó las políticas o la plataforma de Milei. Uh-huh. Al respecto, yo creo que el único cuadro que efectivamente dio una batalla dialéctica fue Laredo de parte del radicalismo, uh-huh, que puso de manifiesto, ¿no es cierto?, la precariedad de la plataforma de La Libertad Avanza. En una discusión con Marra, él justamente habló de cuáles serían las viabilidades de poder llevar adelante un plan de dolarización, claro. Y qué implicaría eso, tanto para la pyme como para los asalariados. Sin embargo, por fuera de Laredo, muy pocos radicales pudieron llevar adelante, comunicar de manera satisfactoria cuál era la alternativa por parte de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Y Juntos por el Cambio queda en una posición bastante incómoda, porque si Macri sale a decir que va a apoyar a Milei abiertamente, claro, dudo mucho que el radicalismo lo siga. uh-huh, Y en este sentido, el que falló en la lectura yo creo que fue Gustavo Valdés, uh-huh, porque hizo una campaña en donde él hizo una mala lectura del up balance, o sea, él institucionaliza uh-huh, a La Libertad Avanza, le da una entidad que no debería tener, uh-huh, porque en términos de tradición, el radicalismo justamente debía ser la propuesta del cambio y la propuesta de centro. uh-huh. En cuanto a lo que se viene, y un poquito lo mencionaste, Patricia Bullrich ayer mencionó como en su discurso algo de acompañar, erradicar el kirchnerismo, lo cual podría ser una tendencia de asociarse con Milei, y Milei también, de hecho, lo dijo, que está dispuesto a tender puentes. ¿Cómo ves que qué puede pasar con este porcentaje de votos que sacó Patricia Bullrich? ¿Y para qué lado podrían llegar a ir? Bueno, en primer lugar, la presidencia se va a dirimir entre dos populismos. Populismo de izquierda a centro y populismo de derecha. Eso es así. En términos ideológicos, los dos son populistas. Con respecto a la capacidad de identificación del radicalismo con la propuesta de Milei, bueno... Acérrima. Porque quizás termine teniendo la injerencia. Ayer veía muchos comentarios de gente que, bueno, no voy a votar. Sí. Voy y hago un voto nulo porque el blanco le sirve al que esté creciendo. Así que habrá que ver qué comportamiento adopta el votante, que no sea ni de Massa ni de Milei. Uh-huh. Y a esto lo sumo al votante de Schiaretti, al votante de Miriam Bregman. Bueno, de Schiaretti también habló como de un posible puente con Milei. Es que vos sabés que en un momento Macri plantea la idea de Macri como principal referente del PRO y de Juntos por el Cambio, plantea la idea de sumarlo a Milei, de sumarlo a Schiaretti, y finalmente hay toda una interna ahí que no se termina resolviendo. Ahí la tenemos de nuevo a Aida en contacto con nosotros. Te consultaba por ahí un poco, Marian, esta cuestión del radicalismo y si cómo efectivamente pueden llegar a repercutir o para dónde los votos que tiene Patricia Bullrich. Bueno, ahí tenemos que ver posiblemente la fractura de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Ayer justamente creo que Juntos por el Cambio dejó de existir como marca, ¿no es cierto? Sí. Lo que los aunaba, que era la propuesta de un cambio y de derrotar al kirchnerismo, quedó por fuera, ya no tiene esa bandera,
porque evidentemente no tiene la fuerza para confrontar dialécticamente con el peronismo. Por otro lado, hay que decirle a la audiencia que el kirchnerismo es una minoría en retroceso. No representa dentro del peronismo en este momento un caudal de votos ascendente. Ayer lo que se demostró es la capacidad del aparato peronista tradicional y la formación de los cuadros. La formación de los cuadros tuvo mucho que ver en esto de salir a convencer al electorado para debatir o rebatir las propuestas de Milei. Porque hasta acá nosotros veíamos que Milei planteaba, ¿no es cierto?, el plan motosierra, la destrucción del Estado, sí. Y ayer tuvo que salir a dar un volantazo y decir que no, vamos a retomar los valores de la República. Entonces, en fin, ¿en qué quedamos? No al Estado, sí a la República. Queda un poco desdibujado su discurso. Sí. Lo charlábamos recién. Y con respecto al radicalismo, quiero cerrar la idea. Sí. El radicalismo ha sido siempre la caja de resonancia de la clase media alta ilustrada, ¿no es cierto? Es el movimiento que ha... Se nos cortó de nuevo. A ver, sí. ¿Somos nosotros? Sí, es el movimiento que ha propugnado por la educación universitaria gratuita, siempre a favor de la ciencia, siempre a favor del desarrollo industrial. Recordemos las presidencias de Ilia, de Frondizi, siempre se caracterizaron por fomentar, ¿no es cierto?, la fábrica, el carácter emprendedor del interior ilustrado de la Argentina, ¿no es cierto? Creo yo que no tiene mucho que ver con el discurso de Milei en este sentido. Nosotros lo charlábamos por ahí un poquito en este momentito que se interrumpió la comunicación, pensando en lo que puede llegar a ser el votante. Lo decíamos por ahí, que a mí me tocó ver muchos ejemplos de gente que decía que antes de votar a Milei no votaba nulo antes de votar en blanco. Digo, ¿qué comportamiento crees que tenga aquel que no se siente identificado ni con Massa, ni con Milei, ni con el radicalismo, que por ahí elige otra opción, y que quizás hasta está descreído? Por ejemplo, remontó un 7%, lo que es un número increíble si pensábamos antes del debate. Bueno, yo creo que para poner en perspectiva esto, lo que podríamos hacer es establecer una comparación, salvando las diferencias, ¿no es cierto?, entre el balotaje que hubo entre Macron y Le Pen, ¿no es cierto?, donde ahí justamente estuvo en debate las garantías del Estado francés, ¿no es cierto?, las garantías en pos de los trabajadores, y lo que proponía justamente Le Pen, que era el retroceso absoluto del Estado, ¿no es cierto?, y la liberalización del mercado. En ese sentido, muchas fuerzas de centro se coalicionaron con Macron, no de manera explícita, sino que se retiraron de la contienda y dejaron que el electorado decida, ¿no es cierto?, de manera libre. Yo creo que en este momento se van a dar muchas negociaciones. Dudo mucho que los sobrevivientes gobernadores radicales quieran establecer una contienda abierta con el peronismo, pero en ese sentido tampoco los veo muy amigados con la idea de comprometerse, ¿no es cierto?, con la candidatura de Massa. Porque también es cierto que hemos tenido una campaña que ha sido muy sucia, con muchos carpetazos, y en este sentido uno puede salir desfigurado, ¿no es cierto?, si sale a bancar candidaturas que son un tanto controversiales, ¿no es cierto? Y yo creo que más allá de gane quien gane, cualquiera de los dos va a tener que tener un gran margen de negociación, porque lo que nosotros estamos por vivir a partir del año que viene, va a ser justamente una reestructuración del gasto público. Eso se va a dar la eliminación de muchos subsidios. El Estado va a tener que salir a ver dónde poner la plata, a dónde direccionar los
los recursos de manera eficiente. En ese sentido, las provincias yo creo que se van a comportar de manera institucionalista y van a apoyar el orden antes que la imprevisibilidad. En esto del gane quien gane y justamente en relación al orden, hasta ayer, antes de conocer los resultados, había un discurso de ya no somos democracia por parte de los militantes de Unión por la Patria, y hoy ese cambió a ser el de los militantes de Milei, digamos, como que la democracia es solamente si a mí me gusta. ¿Cómo actúa este discurso de que se va a caer todo el sistema democrático y las garantías constitucionales para uno o para el otro? ¿Afecta a la gente? Sí, totalmente, porque hay una campaña del miedo. Entonces la gente justamente se inclina a votar de manera conservadora. Churchill decía que uno es, a los 20 uno es anarquista, a los 30 uno es liberal y a los 40 es conservador. Ayer la fórmula de Churchill se dio confirmada. La gente vota de acuerdo a sus intereses personales. Y en ese sentido, la gente en este momento de crisis lo que está buscando es una previsibilidad, ¿no es cierto? Sí. Saber cómo se va a comportar el dirigente. Y en este sentido yo creo que ahí radica la motivación de por qué perdió Juntos por el Cambio. Porque Juntos por el Cambio esgrimió un discurso de contra el kirchnerismo, contra el peronismo, contra las mafias, pero eso no le llega a la gente. ¿En qué me soluciona eso mi día a día? Claro. ¿No es cierto? Y en ese sentido, Milei y Massa supieron capitalizar las preocupaciones de las personas de a pie, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, ahora hay que ver, ¿no es cierto?, a partir del debate, cómo se posicionan las fuerzas. Uh-huh. Pero yo creo, yo quisiera hacer una salvedad en este sentido. Sí. Me parece que está muy mal la lectura de decir que está todo bien cuando a Milei lo vota la gente pobre, pero si no lo vota a Milei es gente ignorante, sí. ¿No es cierto? Sí, hay como una subestimación al voto de Javier Milei. Claro, creo que hay una subestimación y también creo que lo que hay muchas veces es como arrojarse valores morales en detrimento de que el otro no los tiene, sí. ¿No es cierto? Sí. Que por ser pobre no tiene valores morales, no tiene ética, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que ese es un discurso que por lo menos La Libertad Avanza va a tener que cuidar en cómo encararlo, y también los radicalismos y el PRO en la ciudad de Buenos Aires va a tener que tener mucho cuidado con ese discurso. Vos sabés pero es un discurso que también me parece que vino gestionándose desde todos los frentes, digamos. Por ejemplo, el voto joven es un claro ejemplo. El voto joven estaba muy bien cuando no votaba Milei y después pasaron a ser todos unos pendejos de mierda. Exactamente. Por eso, justamente creo que acá lo que hay que saber manejar son los tiempos y los discursos. No salir a culpar al electorado por las elecciones particulares que hace cada uno. Tanto los apartidarios como los partidarios. Por ejemplo, acá en Corrientes hemos tenido una elección que se encolumnó a favor del liderazgo de ECO, ¿no es cierto?, reconociendo la gestión de Gustavo Valdés, sí. Pero que después elige a nivel nacional de manera diferente. ¿Podemos culpar a la gente? No. Un poco se vio con esto desde La Libertad Avanza, con culpar al voto que le termina siendo útil a Massa por haber votado a Bullrich. Y vimos mucho en esto de el voto útil, que votar a la izquierda es desperdiciar tu voto, o que votar a Schiaretti es desperdiciar el voto. ¿Cómo funciona esto? Digo, decimos que queremos votar a quien nos representa, pero después no lo hacemos. Bueno, ahí también hay mucho voto culpa y mucho voto vergüenza, ¿no es cierto? De la boca para afuera digo una cosa y después en el cuarto oscuro hago otra. Por eso también
fracasan mucho los tipos de encuestas y de mediciones que se hacen. Yo particularmente no soy partidaria de hacer ni boca de urna ni encuesta telefónica. Ya el viernes tenía los datos de 2 encuestas importantes, una que llegó de Brasil, que fue la más certera, y otra de un colega regional que se acercó bastante. Pero en ese sentido, hacer encuestas sobre la intención del voto no representa un rigor metodológico. Para poder medir, digamos, yo creo que siempre es más útil hacer un estudio del riesgo político. ¿Cuáles son los riesgos políticos que se corren y cuáles son los costos que la gente está aceptada a comprar, ¿no es cierto?, en la elección. Lamentablemente, lo que sí podemos decir es que de acá a 4 años vamos a tener una política fracturada, ¿no es cierto?, bastante fragmentado el mapa político ideológico de la Argentina. Va a tener que haber muchos consensos, muchos diálogos, mucha negociación. Nada va a ser, nada se puede dar por sentado de acá a 4 años. Creo que el resultado de Milei nos muestra quizás cuál es su techo. Eso te quería preguntar. Si ya alcanzó el techo Milei, naturalmente para el balotaje, en función de la división de los votos y teniendo en cuenta que van a ir 2 frentes, puede que suba, pero pareciera, incluso si lo comparamos con las PASO, que ha alcanzado su techo electoral. Yo creo que es su techo electoral hasta acá. Ahora, ¿podemos decir que Milei está derrotado? No podemos decir eso. Lo que sí podemos decir es que, a diferencia del peronismo, Milei no tiene estructura y no tiene cuadros formados. Nosotros hemos visto los cuadros de La Libertad Avanza discutir de manera muy polémica en las redes sociales y en la tele a favor de consejos financieros como ahorrar en atún y posturas de algunos dirigentes a favor del terraplanismo. Y eso es motivo de preocupación para el electorado, sobre todo el interior de la República. Hablamos de un electorado maduro, gente que pasa los 35, 40 años, y también tenemos otro electorado que está compuesto por la clase alta pensante, por así decirlo, ¿no es cierto?, la que esté más relacionada al sector de la ciencia, al sector del CONICET, que dudo mucho que se vea identificada con la plataforma de La Libertad Avanza. Sí. Así que ahí estará en la capacidad de reconvertir el discurso, pero también sin desdibujarse de su propuesta inicial. Entonces, Milei está en una circunstancia bastante comprometida, ¿no es cierto? Cómo reconvertirse, cómo mostrarse sereno, previsible, y amigarse con el electorado del radicalismo. En esto del techo, en las últimas semanas pudieron haber actuado un poco como en contra de Milei los mismos candidatos de Milei con ciertos discursos que trascendieron. Si te querés explayar un poco en eso, ¿cómo? Porque digo, tenemos a Lilia Limone, ¿así es? Lilia sí. Limone, no sé cómo se pronuncia el apellido. No sé, Marra, y que fueron como haciendo una rueda de prensa por distintos medios, que no sé si le sumó. Yo creo que a Milei le restó fue justamente la falta de cuadros formados, que eso juega muy a favor del peronismo, y me llama la atención que no haya jugado a favor del radicalismo y del PRO. En ese sentido, La Libertad Avanza no tiene cuadros formados que puedan salir a pelear discursivamente, ¿no es cierto?, y a defender su postura y comunicar de manera efectiva. Por ejemplo, yo pude escuchar el debate de los referentes en materia de política exterior y creo que Mondino es quizás por lejos
lo mejor que tiene Milei después de él mismo y de Villarruel, que ayer se mostró bastante más conciliadora, salió a hablar de los derechos humanos, desdiciéndose, ¿no es cierto?, de sus alocuciones durante el debate de vicepresidentes. Recordemos que ella se había demostrado en las antípodas de las políticas de derechos humanos, en contra de las políticas de Zaffaroni, ¿no es cierto?, en las políticas penales, y ayer salió a desdecirse de esas posturas, ¿no es cierto?, que generaron un vacío de calidad institucional. La democracia argentina hay muy pocos consensos, pero los consensos que están son básicamente no a los gobiernos totalitarios, no a la represión del oponente político y no a la renuncia de los derechos laborales y no a la renuncia de la soberanía o el reclamo de soberanía por Malvinas. Esos 4 ejes son acuerdos que están institucionalizados dentro de la clase dirigente y que Milei justamente salió a cuestionar. Ahora hay que ver cómo revierte esa situación. Una última consulta y después ya ¿Sí? te dejamos que nos... ¿Cómo te aprovechamos cada vez que te tenemos, Bueno, es que ustedes tienen buen gusto. ¿Podría ser que estas elecciones dejan como un nuevo paso, un nuevo tipo de político? Es la primera vez que vemos tantas chicanas de redes sociales, tanto carpetazo, tantas formas como adolescentonas de encarar la política. Específicamente me parece como en el gabinete de Milei, pero después que también se trasladan a Massa, a Bregman, a Bullrich, digo, de la frase como una política medio... A Schiaretti, por ejemplo, es el único que le veo como un político de antes. Los de hoy todos parecen ser como tener en común eso de político de red social. ¿Puede ser que eso se transforme? Lo que pasa es que lo que se está dando es justamente el recambio generacional en la política. Ahora nosotros estamos viviendo que dejan de ser dirigentes las personas que habían militado en el 70 y en el 80, ¿no es cierto? Hay un corrimiento de esa generación y van a pasar a ser dirigentes los que tengan entre 50 y 40 años, ¿no es cierto? Por eso justamente quedó muy desdibujada la candidatura de Patricia Bullrich. Al respecto, quiero rescatar una cosita que se me escapó explicar. Al respecto del voto útil, ¿no es cierto?, para la izquierda o el voto útil para otra vertiente peronista. Yo creo que de acá en adelante ha quedado en claro que la izquierda debería cuestionarse cuál es la legitimidad de su representación y de su ascendencia con la clase trabajadora. Porque hasta acá, evidentemente, eso es un patrimonio netamente peronista. Entonces, la izquierda yo creo que debería analizarse puertas adentro si va a tener o no, de acá a 4 años, una vocación de poder y de construir poder, porque solamente entraron con un legislador más. Sí. ¿Y cuál es la originalidad de sus campañas? Si llegan realmente, si comunican, si tienen ascendencia con los obreros. Por otro lado, tenemos la candidatura de Randazzo y de Schiaretti, que se mostraron como los políticos de raza, ¿no es cierto?, los que no tienen causas abiertas, los que han sido siempre funcionarios públicos. Y eso es algo que yo explicaba el otro día en redes sociales, en una consulta que nos hicieron algunos lectores. Hay un filósofo que se llama Burke que decía que las pasiones no deben gobernar a la clase dirigente y que por eso pretender hacer una sociedad de cero y destruir a la clase dirigente operante es necio
arrogante o soberbio. Y eso es lo que va a tener que poder leer Milei, porque justamente él se pronuncia en contra de la casta, pero ayer quedó demostrado que casta y aparato Sí. tiene mucha más llegada que las redes sociales. Y que se puede construir un éxito en redes sociales, pero no se puede construir una estructura. Entonces, de acá en adelante yo creo que hay dos planteos para dentro de La Libertad Avanza. El frente de ganar las elecciones y el frente de construirse de acá a 4 años como una alternativa institucional o quedar en una aventura política. Finalmente, Cecilia, ahora sí, me quedo con la frase de Churchill que mencionaste en un momento respecto a cómo él describe los rangos etarios y en función de los intereses de cada uno, y tengo la percepción por lo menos de que estamos un poco en esa batalla generacional. Hoy está como muy dividido esto de los jóvenes pujando por un lado, las personas mayores y adultas pujando por otras cuestiones. Digo, quizás no recuerdo haber visto esta confrontación así de intereses generacionales antes, salvo quizás con el kirchnerismo, que aprovechó y un poco movilizó también la militancia de los jóvenes, pero en este caso me llama la atención. ¿Vos cómo ves esta batalla generacional que se está dando? Cuando hay un cambio, lo peor que puede suceder es ponerte delante de la ola. Puedes subirte a la tabla y surfear la ola. Eso es lo que está haciendo el peronismo. Cecilia, gracias. Siempre es muy interesante hablar con siempre ella, es muy y interesante. mientras, no sé, yo le